Entramos, todas las María. lumbares. Muy buenas tardes, buenas noches, señoras y señores, y saludos cordiales de este amigo que les habla, Santiago Orozco. Bienvenidos al remate de la página Media Verónica, ya hoy martes, en el día habitual y en el horario habitual de verano. Doña María Gutiérrez, buenas noches. Buenas noches, Santiago. Buenas noches. Don Rafael Cabrera, buenas noches. Muy buenas noches a todos, aunque todavía hay luz y vamos camino del verano y hasta las 10 prácticamente es de día. Bueno, y don Francisco Jiménez, buenas noches. Buenas noches, compañeros y seguidores de este humilde medio de comunicación. Humilde pero grande. Eso es. Hombre, sí, grande e inmenso. Sobre todo por la estatura. Bueno, pues la verdad es que vamos a hablar hoy de la Feria de San Isidro, lógicamente. Vamos a analizar un poquito las dos últimas corridas, la corrida de Vitorino Martín y la del sábado y la corrida in memoria. En memoria habrá sido de la empresa, porque yo creo que la comunidad debía de rescindirle el contrato de arrendamiento de la plaza, porque las cosas no se pueden hacer peor que lo que se han hecho este año. Bien, es cierto que todas las tardes ha habido alguna cosa interesante, pero claro, el precio que cobran de la entrada es por 6 toros. Y a los ganaderos decirle que bueno, en el pecado están llevando a la penitencia. Ustedes quieren el toro toreable, el toro que solamente valga para la muleta, pues ahí lo tienen. Con su pan se lo van a comer. María, vamos con la de Vitorino Martín, la del sábado. Bueno, hay que destacar una cosa, que ha habido, creo que son 16, no hay billetes, 18 no hay billetes. 18 carteles de no hay billetes. Hombre, no es un mérito muy grande porque la plaza tiene casi 20.000 abonados. Por tanto, los que salen a la venta diariamente son 3.500 o 4.000 entradas, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Sí. Bueno, No, con la nueva remodelación ya no son los 23.798 de antes, pero casi. Entonces, en efecto, habiendo 18.500 y pico abonados, pues la verdad es que salen pocas entradas, unas 4.000, sí, poco más o menos. Pero siempre y todas las tardes, incluso las de no hay billetes, ha habido bastantes claros, sobre todo en las andanadas, precisamente en las entradas que se han repartido gratuitamente, en los abonos gratuitos, lo cual hay que hacerlo mirar. Es decir, que la empresa debería ser consciente de que las cosas gratis no funcionan. Es cierto, por otra parte también, pues que ha habido mucha invitación, como siempre ha ocurrido, pero quizás en estos casos más. Y siempre te colocaban en determinados sectores a gente que no sabías de dónde había salido, pero precisamente, bueno, pues con opiniones extraordinariamente triunfalistas. Con decirte que en la andanada del 8 pegado al 9, que suele ser un sector más bien de aficionados tradicionales, pues han salido voces de indulto y cosas de estas, ya con eso está todo explicado, yo creo. En fin. O era gente muy desorientada, incluso de dónde se estaba sentando, o desde luego había infiltrados por parte de los sectores taurinos en todos los sitios de la plaza. Bueno, en fin, son curiosidades que tiene el mundo, pero bueno, en fin. Piensa mal y acertarás. Piensa mal y acertarás. Sí, es como un poco como la báscula de la plaza. Igual. Paradójicamente, los caballos pesan menos y los toros más. Pero nadie ha presentado un certificado de AENOR de aquello, ni las calibraciones correspondientes de todos los días, como debería hacerse, ya que hay un Real Decreto, que es el Reglamento Nacional del 96, que exige que se pesen los toros y los caballos.
Pero bueno, aquí no pasa nada, ya sabes. Colocan a un presidente que no tiene ni la más remota idea del reglamento, lo hacen nuevo. Esta semana, por ejemplo, este señor Fernández Serrano pues ha presidido 3 o 4 y ya está. Aquí paz y después gloria. Oiga, y los antiguos, no, estarían trabajando y deteniendo delincuentes o preparando la visita al Papa. Fenomenal. Pues nada, esto es lo que suele ocurrir dentro del mundillo y sus adláteres. Bueno, son más que casualidades, como tú bien decías, son estrategias de la empresa, para poco a poco dejar al aficionado en su casa y que vaya el público que le gusta que corten orejas los toreros, que haya un triunfalismo barato en la primera plaza del mundo. Estoy convencido de que como promedio consume 2 o 3 gin tonics más que el aficionado. No, y además está continuamente moviéndose, ¿no? Por los tendidos, cuando se está lidiando el toro. Y eso es una cosa que es responsabilidad de la empresa, vamos, como tantas otras. Y de la autoridad que preside, que para eso es autoridad en ese momento de presidir. María, ¿qué te pareció la corrida de Vitorino? Peor presentada que otros años en Madrid, que los últimos 5 años, una presentación un poquito por debajo de lo que debe de ser Madrid, y el tercero desde luego era una sardina, ¿no? Pero al final, mira, todo fue miel sobre hojuelas. Bueno, yo la corrida de Vitorino siempre tengo muchísimas ganas de verla porque a mí son toros que me encantan, porque además, aparte de que nos transmitan, nos puedan emocionar, pienso que se pueden torear. El toro de Vitorino que se puede torear, se torea y además muy bien. Pienso que también depende mucho de los toreros que se acoplen con y sepan lidiar a este tipo de toros. Porque, por ejemplo, en cartel tenemos a Morenito de Aranda, Fernando Adrián y Román, que fueron los 3 que lidiaron la corrida de Vitorino. Morenito de Aranda está muy acostumbrado a torear este tipo de toros, pero con sinceridad yo no le vi que le diese la lidia que correspondía a cada uno. Fernando Adrián, le veo, a ver, que ha perdido el punto que tuvo el año pasado y hace 2 temporadas, con las 20 y tantas corridas, y creo que eso le está pasando factura. Con la de Vitorino es difícil llegar y improvisar, por así decirlo. El que salió hecho un jabato, para mí, fue Román. Román es un torero que siempre está a la altura, siempre da lo mejor que tiene, y creo que realmente salió en el tercer toro, que además, Callarete, pesó 542, un cárdeno, que además es verdad que no era el toro de Vitorino que estamos acostumbrados a ver de guau, guau, qué pasada, ¿no? Pero toro y torero se acoplaron. Román desde el principio le dio la distancia, supo darle la lidia a ese toro, porque claro, el toro de Vitorino fue bueno, pero es que tiene que tener enfrente a un matador que le sepa sacar lo que hizo Román. Le dio su distancia, que a veces creo que tanto Morenito como Fernando a los otros toros de Vitorino en sus lotes les agobiaron, les apretaron, se ajuntaron. El toro, y esto que en ningún momento vimos que abriese la boca ningún toro de Vitorino, de principio a final. Es cierto lo que decís, que a lo mejor se bajó un poco el toro, pero es que claro, es que comparándolo con qué, estamos acostumbrados a que Vitorino siempre tenga un 8, un 9, un 10 de puntuación, pero es que es muy difícil. Yo, con sinceridad, de todo lo que he podido ver en la feria, pues a lo mejor es cierto que Vitorino este año no ha sido el Vitorino de otros años, pero yo me quedo con su corrida. Al final, sus toros a mí me transmiten ciertas cosas que, hablaremos luego, la corrida inmemorial no pasó. Esa es mi... Y luego, Román, las 2 orejas en este toro que citamos en el tercero fueron merecidísimas.
porque mató bien, cosa súper importante, que hemos visto faenas que se han perdido por la espada, mató bien y cuajó al toro. Es que cuajó un toro de Vitorino, que no es decir, le hemos visto con un toro de carril, de tal, no le supo dar lo que ese toro necesitaba. Y a mí eso me parece de un pundonor torero que vamos, estoy muy agradecida porque yo, Román, creo que es de lo que me quedo de la feria. De la feria me quedo con estas 2 orejas de Román, su salida a hombros, y de las 5 puertas grandes me quedo con la de Méndez el novillero y la de Román, no me quedo con mucho más. Y luego ya, si queréis, os doy. Esa fue mi opinión de la corrida de Vitorino. Muy bien. Don Rafael. Bueno, pues en muy buena parte estoy de acuerdo con María, como no podía ser de otra manera. La corrida estuvo desigualmente presentada, es cierto, hubo un par de ellos que bajaron sobre lo que se espera para una corrida de Vitorino, no por el peso, entiéndanme, sino por el trapío. El trapío. Había alguno ensillado, hubo uno que era poco rematado por detrás, a otro le faltó un poquito más de cabeza, incluso se protestó de salida por la escasez de cabeza. Bueno, en fin, fue desigual, pero eso sí, unos más y otros menos tuvieron castita y acometividad, que es lo que se pretende, y por lo menos movilidad. Estuvo muy por encima, digamos, de la media de lo que han sido las vacadas tradicionales toreristas que se han lidiado a lo largo de toda la feria, como le ha sucedido a la mayor parte de las vacadas que defendemos los aficionados más exigentes, si me apuras. Es decir, Sí. tanto la de Adolfo, como la de Escolar, como la de Partido de Resina, como la de Pedraza, incluso la del Torero, pues fueron corridas bastante interesantes, la verdad. En cuanto a casta, movilidad, complicaciones, en algún caso peligro franco y cierto, donde se necesita que haya toreros que se pongan delante de verdad. Y eso es un poco lo que pasó también ayer. Yo por eso, si acaso, pues justifico un poco a los 3 que se pusieron. Bien, es verdad, Morenito es un torero fino, de clase, que, hombre, quizás las de Vitorino, bueno, pues no es el hierro más apropiado para que él demuestre sus capacidades, como ha hecho a lo largo de tantos años de profesión, que Fernando Adrián está en horas bajas, en efecto, María, yo te doy la razón absolutamente, es un torero que sirve mucho y puede llegar a los pueblos, pero en Madrid se exige otra cosa, entre ellas la colocación y las distancias, no ahogar a los toros, como muy bien has dicho. En cuanto a Román, pues estoy de acuerdo, para mí ha sido uno de los grandes triunfadores de esta feria de San Isidro, sin lugar a dudas. Primero porque ha tenido un toro delante, es decir, aunque escasito de trapío, el toro de Román luego sacó casta y, oye, pues fue un gran toro en definitiva y lo mató en los mismos medios de una estocada a recibir. Es cierto que la faena fue de menos a más. Empezó toreando un poco separado del toro y un poco por las afueras. Pero la faena se fue creciendo. Es decir, yo no sé si lo hizo para meter al toro, por decirlo en términos taurinos, en la muleta o para ir adaptando un poco su forma de embestir, pero es cierto que esas primeras series fueron, bueno, pues un poco más flojas, pero luego al final la verdad es que se fue creciendo y tanto con la izquierda como la última con la derecha soltando la espada, que es un detalle muy feo, se puede cambiar de mano, pero no sueltes la espada y te pongas al natural con la derecha tirando lo que te define como matador de toros. Pero bueno, como luego le dio una estocada francamente buena, repito, en la suerte de recibir, aunque un poquito perpendicular, pero bueno, eso es disculpable dada la dificultad de esa técnica de entrar a matar, pues la verdad es que le justifico. Yo le hubiera dado una oreja porque tampoco hizo nada con el capote, pero no me parecieron mal, ni muchísimo menos las 2 que cortó. Y dado el bajísimo nivel del resto de las 2 orejas que se han concedido, pues chico, es que no hay color. O sea, vamos a ver, muy mal aficionado tienes que ser para no darte cuenta de que estamos frente a otra cosa que tiene una dimensión diferente. Corrida entretenida, la de Vitorino, con una espada. Ahora bien, Román en el sexto devolvió una de las 2 orejas cortadas, porque yo creo que como ya lo tenía todo ganado, se inhibió y no quiso pelearse y lidiar ese último toro, que tendría lo que tuviese, pero que tampoco era un Barrabás
como el quinto de Escolar, por ejemplo, o el tercero de Pedraza de Yeltes, ni mucho menos. Pero bueno, ahí yo creo que el hombre se había desfondado en el tercero de la tarde y al llegar al sexto dijo que estaba todo hecho y bueno, hizo un poquito el paripé, se lo quitó rápidamente de en medio y no quiso prácticamente ni verlo. Pero con ello y con todo, la labor en el tercero, repito, para mí ha sido de las más importantes de la Feria Isidre 2026. Don Francisco. Bueno, yo ya di mi opinión el otro día, voy a ser muy escueto. Para mí, creo que estamos haciendo mal recuerdo de la cronología. Yo creo que Vitorino lleva fallando varios años seguidos en Madrid en cuanto a presentación. Creo que la corrida no ha sido... ¿Se me oye o no? Porque es que yo creo que me he quedado congelado a nivel de imagen. No, bueno, no estás congelado. Vale. A nivel de imagen sí, porque yo no me veo moverme, pero bueno, perfecto. Luego, en tema del tema de toreros, pues yo no vi nada, vi detalles de Morenito de Aranda, no digo que no. Fernando Adrián, creo que se tiene que pensar muchas cosas y si quiere seguir en la escalera de progresión, si no yo creo que puede caer en mala suerte y se va a dedicar a torear en sitios que en cierto modo en plaza se le de está tercera. mereciendo, efectivamente. Y luego ya entramos en Román. Yo estoy de acuerdo con vosotros. Para mí Román fue una faena de menos a más. Cierto que el capote no estuvo a la altura que debió de estar, pero el toro era indeciso también y creo que empezar la faena como la empezó, tuvo la cabeza fría para ir progresando con el toro y al final, nos gustó, no, lo metió en el talego y hizo un repertorio de torear. A mí me gustó mucho Román, creo que se lo merece. Sí es cierto que a lo mejor las dos orejas estarían para mí en el límite, pero yo siempre que tengo a un torero en el límite en una faena, yo le apruebo. O sea, le apruebo porque creo que se lo merece. Yo lo dije. Y ves el toro. Dije bien claro. Y ves el toro. Sí. Y ves el toro que tiene delante, claro. Exactamente, sí. Y te digo que en el segundo toro yo lo dije que no iba a querer ver el toro, ya tenía la puerta grande. Si hubiéramos visto una oreja nada más que en ese toro, hubiéramos visto otra dimensión totalmente distinta de Román en ese quinto toro, ¿no? En ese sexto toro, perdón. Y más no puedo deciros de esa corrida, que estar de acuerdo con vosotros en todo momento. Y bueno, que San Isidro ha tocado a su fin y luego haremos un pequeño resumen de lo que ha sido para nosotros la fiesta de la feria de la primera plaza del mundo, que son las ventas de Madrid. Bueno, pues vamos a ir con esa corrida homenaje al maestro Ignacio Sánchez Mejía. Vaya yo, antes de que empiece ninguno, me gustaría sacar un editorial. En memoria porque no se nos va a olvidar en la puñetera vida. Sí, sobre todo por el tema ganadero, ¿no? Sí, por todo. Yo no me explico una corrida programada a 6 meses antes del comienzo de la feria en un homenaje, ¿no? Cómo se lleva una ganadería que es conocida por todos, pero no conocida por sus triunfos, sino por los fracasos que está teniendo una tarde tras otras y está lidiando en todas las ferias, y es una corrida que la exigen las figuras. Pues bueno, pues ya sabemos lo que hay, ¿no? Y quizás Borja Jiménez, si pecó en algo, fue en tragar con esa corrida. Una corrida que al final se lidiaron 4 hierros diferentes, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Pues eso. Sí, Domingo Hernández Cortés, Eso es. Vamos a ver, Domingo Hernández y Toros de Cortés, que fueron los dos anunciados a priori, es verdad. Después uno de Victoriano del Río,
otro de Domingo Hernández y uno cuarto del torero. O sea, una limpieza de corrales, no en el mes Bueno, de ya que octubre. había algún bicho por ahí, yo estuve esperando por si sacaban otra cosa más, que siempre es muy divertido. A ver de quién es el hierro, a ver tal, no sé qué, lo que sale ahora. Bueno, desgraciadamente una de las devoluciones fue cogido una persona que estaba ahí en la puerta de Toriles, gracias a Dios, bueno, solo sufre fracturas, pero podía haber habido una verdadera tragedia. Pero bueno, en fin, hay que cerrar bien las puertas cuando se devuelven los Afortunadamente perros. ya está en su casa con el alta del hospital, el alta hospitalaria y ahora desearle que se recupere lo antes posible de las lesiones que tiene. Y dicho esto, bueno, pues yo creo que el consejo de la comunidad, de la CAN, ese consejo taurino, con el gerente a la cabeza, pasado 2 o 3 días, se debería de reunir la Comunidad de Madrid, la Junta de Gobierno de la Comunidad de Madrid, y destituir a los presidentes. Vamos a ver, Santiago, te voy a corregir. En primer lugar, el Centro de Asuntos Taurinos, lo queramos o no, es un órgano que solo está para reunirse, aprobar lo que les digan que tienen que aprobar y punto final. Antes, por lo menos, había 1 o 2 personas que ponían alguna pega, lógicamente eran dominadas por la absoluta mayoría y punto final. Ahora ya ni siquiera yo creo que hay esas personas. Alguna ha fallecido por desgracia. Y es ni siquiera es el Consejo de Ancianos de una tribu india, donde, oye, pues muy meditadamente las opiniones de aquellos pesaban lo suyo. No pesan nada, o sea, es absolutamente volátil. Están allí casi exclusivamente porque se les elige en función de que no den la lata. Y punto final. Por lo tanto, ni se va a reunir, y mejor que no se reúna porque nos va a salir de nuestro bolsillo el precio de la reunión, sea el ágape o sea lo que fuere, y el resultado va a ser exactamente el contrario al que tú piensas. Ni van a destituir a nadie, ni le van a llamar la atención a la empresa, sino a bendecir todo lo que ha hecho, bien o mal o regular, da exactamente lo mismo, y por lo tanto, bueno, pues aquí paz y después gloria. Que las cosas sigan su curso, que se acabe el contrato con la empresa, que por favor redacten un pliego de condiciones nuevo por parte de alguien que tenga un mínimo conocimiento jurídico del asunto, que no marque, por ejemplo, como el actual, un número máximo de corridas en la plaza de las ventas, como me comentó Rafael Garrido, ya sabéis, el representante de Nautalia dentro de Plaza 1 y al fin y al cabo el director de esto, que me dijo que no, es que no podemos dar más corridas porque lo prohíbe el pliego. Digo, no, será que marcan un mínimo, no un máximo. Dice, no, marcan un máximo. Bueno, pues si eso es verdad, de verdad, o sea, el asesor jurídico de la comunidad o el que haya redactado aquello, que me imagino que tendrá 2 dedos de frente o al menos una carrera de derecho, bueno, pues que revise todas aquellas cuestiones para que Madrid vuelva a recuperar el prestigio que una vez tuvo. No que se convierta en una plaza de pueblo más con un aforo, eso sí, extraordinario. Y donde se finalice de alguna manera todas estas cosas que se han puesto de moda, como el trasiego de gente, las bebidas alcohólicas, las discotecas. Tú sabes lo que es ir bajando toda la gente que ha acudido a ese supuesto lleno o lleno real de la plaza, mientras hay gente joven intentando colarse por la misma escalera por la que tú bajas para la fiestecita y entrar así gratis, pues eso sucede todos los días con el beneplácito, lógicamente, de la empresa que tendrá contratado o subcontratado o requete subcontratado los conciertos de final de corrida. Y como esto, tantísimas otras cosas. Pero bueno, en fin, bueno, ya Rafael, hablaremos de ello. Yo sé que no va a dimitir nadie, que no van a cesar a nadie, pero yo desde aquí es lo que pido y es lo que le pido a la comunidad, que incluso al delegado del gobierno de la Comunidad de Madrid, que es el que nombra a los presidentes,
porque no se puede hacer más. Con el beneplácito de la comunidad, ¿eh? Sí, sí, bien, bien, pero que ese delegado, que es el que lo nombra, que es el que tiene la responsabilidad sobre los presidentes, no vuelva a ejercer en el tema taurino, porque ha demostrado pero que es te un recuerdo que el reglamento y las comunidades autónomas, al tener transferidas lógicamente las potestades sobre materia taurina, al final es la propia comunidad la que da el visto bueno a los asesores presidenciales, que suelen ser banderilleros de tercera fila ya con una provecta edad y que lógicamente son señalados por la empresa y aceptados por la comunidad, a los asesores veterinarios, y ahí Curro lógicamente sabrá que son escogidos por y según un baremo del Colegio de Veterinarios, pero después seleccionados dentro de ese baremo al libre albedrío de la comunidad, y a los presidentes, que pasa 3/4 partes de lo mismo. Bueno, pues que Dios nos coja confesados, porque Amén. si así está la primera plaza del mundo, imaginaros las plazas de tercera, lo que nos vamos a tragar y lo que nos estamos tragando, porque ya nos estamos tragando corridas en plazas de primera. Pues sí. Yo, perdonad, si me permitís, yo en el tema, a mí esto me calienta la sangre, porque tener una gerencia de asuntos taurinos o un consejo de asuntos taurinos de la Comunidad de Madrid, que su primera función es el fomento de la tauromaquia y defender la tauromaquia, creo que está haciendo dejación de funciones totalmente desde hace bastante tiempo, y creo que deberían dimitir todos. O sea, yo no puedo entender que una gerencia de asuntos taurinos no plantee la dimisión de algún veterinario que otro, y la dimisión de alguno o todos los presidentes de la Plaza de Toros de Madrid. Lo de este año ha sido vergonzoso. Hombre, vergonzoso. Y el cese de los asesores artísticos. De los asesores, artísticos, por supuesto, entre o sea, comillas. No, me faltaba eso, que te has adelantado, no he terminado, pero vamos. Yo el palco, renovación total del palco de Madrid. O sea, no hay derecho que estos veterinarios estén tragando lo que están tragando, y si no lo están tragando, peor todavía, porque están engañando a los presidentes. ¿Entiende? Un presidente tiene que tener un asesor al lado que de verdad sea asesor, no un mindundis ni un desgarramantas, que eso lo único que trae consigo es tarde tras tarde, anodinas, cansina, y eso es un detrimento para la tauromaquia bestial. Porque ¿qué ocurre? Los chavales jóvenes se están acostumbrando a esto, lo están viendo como normal, y lo normal no es esto. Lo normal es que no dure una corrida 3 horas, joder. Lo normal es que una corrida dure 2 horas, que puede durar perfectamente 2 horas. Estamos llevando esto a unos términos bastante peligrosos para el aficionado. Esa es mi opinión, y creo que la gerencia de asuntos taurinos podía hacer algo más de lo que está haciendo a ese respecto. Yo creo que no pasaría nada porque la gerencia hiciera un informe de la Feria de San Isidro y lo enviara tanto al delegado de gobierno, que es el que nombra, como al colegio correspondiente de Madrid. Señores, estos colegiados para nosotros están totalmente recusados. No pueden ejercer la profesión. ¿Por qué? Porque lo dice la gerencia de asuntos taurinos. Con criterio, eso sí, no por capricho. Y entonces a lo mejor veríamos otra forma, veríamos de otra manera a la gerencia de asuntos taurinos. Yo creo que Miguel Ángel Martín tiene un papelón que no es fácil. Ahora, si lo que quiere es levantarse y tener un puesto de trabajo y un sueldo, pues vale, lo tomaremos así, pero para mí no es lo ideal ni lo correcto para la primera plaza del mundo, que no tenemos que olvidar en ningún momento, que es la Monumental de Madrid, las ventas de Madrid, que es la primera plaza del mundo. Si perdemos esa perspectiva, pues, volviendo, creo que estamos, si me permite, Curro, si me permite, volviendo un poco al inicio de las palabras de Santiago con respecto a la corrida In Memoriam de Ignacio Sánchez Mejía, ya saben, el cuñado de Joselito, el que, por desgracia, en el año 34 murió en las astas de Granaí, ¿no?, de los hermanos Ayala, en la plaza ciudad realeña
de Manzanares. Bueno, pues, no murió allí, murió en Madrid, pero la cornada fue en la plaza de Manzanares. Pero volviendo a ello, la verdad es que el único recuerdo que se tuvo al diestro sevillano fue en la portada del programa de ese día, con una imagen en la que además está joven, ha sido tratada con inteligencia artificial y se le reconoce lo justito, lo justito, lo justito. Es decir, bueno, sí. Hombre, hay otras imágenes mucho más icónicas del diestro sevillano, valentísimo por otra parte y arrojado siempre, y además, pues eso, cuñado de Joselito, ni más ni menos. A lo que voy con ello es que en todas las páginas centrales no se hace ni una sola mención. No se guardó un minuto de silencio, ya que es en memoria de, bueno, pues se podría haber guardado, dado que es una víctima y una víctima importante dentro del mundo de los toros, que ha sacrificado su vida por este arte. En definitiva, bueno, pues algún gesto, no. Las únicas fotos son de una corrida del 15 de mayo del 85, me parece que son, de Espartaco, que ya me dirás tú qué cuenta, que viene el asunto con relación a la corrida en memoria. Al margen del desastre del ganado y los 4 hierros que has comentado que salieron, muy deficientes todos y flojísimos, hubo toro que se cayó 7 veces a lo largo de la lidia, las cosas... Y que el presidente aguantó lo que pudo, muchos de ellos, porque se tenían que haber ido para el corral alguno más, desde luego un par de ellos por lo menos. Bueno, pues aguantó bastante hasta el punto de que alguno se cambió en banderillas, ¿vale? O sea, las cosas ya, miren ustedes, ya pasa un poquito de castaño oscuro. Esto es Madrid, como dice Curro. Bueno, pues además de eso es que el pobre Borja Jiménez pasó por allí sin mayor pena ni gloria. Hubo 2 quites, 2. No los 19, me parece recordar que fueron los de Paco Camino en el 70, ni los 16 de Joselito en el 96, el 2 de mayo del 96. No, 2 quites, 2. Hombre, por Dios, un poquito de variedad con el capote, un poquito de alegría. Los recibos fueron todos muy parecidos. Se fue 3 veces, me parece que fueron a Portagayola, 2 de ellas casi cuerpo a tierra. No tenía sentido y después las faenas fueron un calco una de otra. La colocación dejó bastante que desear en la mayor parte de las ocasiones. Hubo 2 toros que se movieron un poquito más, con los que dio esa vuelta al ruedo y en el otro fue ovacionado, porque algo había que hacer, evidentemente, pero que fueron también de pasito atrás. Y después, lógicamente, la espada es una cruz que lleva encima el pobre, que cuando no tiene que matar, pues le sale, y cuando tiene que matar, pues no le sale, las cosas como son. Así que fue una de estas encerronas, y se ha repetido mucho la palabra en la prensa en estos 2 días, fue una auténtica encerrona. Y puede quizás algo que ver con los asuntos relativos a Plaza 1, porque ya sabéis su negativa a presentarse el día de la presentación de carteles en aquel fiestorro que organizaron por todo lo alto. Si es que aquí lo que interesan son los fiestorros. De desengañaros. Entonces, bueno, pues vete tú a saber si no hay por ahí alguna jurada por parte de alguien de por arriba con respecto al diestro. Pero en cualquier caso, fue un desastre literal, auténtico, desde el principio hasta el final. Una corrida que se podía haber obviado y que desde luego don Julián Guerra, que parece que es su apoderado, vale, pues debería haber meditado muchísimo más antes de apuntar a su diestro, a su pupilo, lógicamente en este festejo verdaderamente para el olvido y que gracias a Dios a mí se me está olvidando muy rápidamente. No, María. No, sí. Pues a ver, a mí no se me olvida, Rafael. ¿Sabes por qué? Porque mira, te voy a decir, yo no soy muy partidaria de las corridas de único espada, porque lo de las encerronas no me gusta decirlo por una cosa, porque realmente el torero no es una encerrona, lo decide él, con lo cual él solo torea sus toros, fenomenal, pues único espada. No me gusta por muchos motivos, pero entre ellos si te falla la ganadería, si te falla el hierro, si te falla el día, si te falla lo que sea, tiene el torero mucho más que perder que ganar. ¿Por qué digo esto? Borja iba con mucha intención. Además, yo le pregunté que cómo es que había decidido
presentarse como único espada, porque yo recuerdo que los únicos espada, recuerdo solo a José Miguel Arroyo Joselito, de esas corridas que se te quedan al recuerdo, porque tienes que tener mucha variedad de capote, mucha variedad de muleta, matar muy María bien. Y Ponce, María y Ponce, ¿eh? Y la de Ponce, Curro, gracias, mil gracias, la de Ponce. No, es que no visteis la de Paco Camino, que yo sí. No, Bueno. esa no. Esa no. 7 toros, 8 orejas. Claro, pero Rafael, a lo que voy, ¿cuántas veces ha habido en Madrid? ¿Y cuántos nos recordamos? Nada, ninguno. Yo le pregunté, Vamos a ver, yo me acuerdo de corridas de Antonio Bienvenida, de Andrés Vázquez, Sí, bueno, ya, de Gregorio claro. Sánchez, Sí, y fíjate, incluso con vitorinos, pues me acuerdo, creo recordar una de Ruiz Miguel, una de Manolo Caballero, sí, pero Uceda Leal, bueno, fíjate donde dónde por lo menos te salpican cosas, es decir, claro, te dejan algún recuerdo. pero estás tirando muy atrás. Y yo cuando se lo pregunté, dijo, estoy en un momento en el que si lo Uceda hago Leal ahora... está en activo, ¿eh? No, pero por eso él lo decía, si yo ahora lo hago y todo va bien, fenomenal. Y si no va bien, nunca me va a quedar la cosa de no haberlo hecho. En eso me parece bien, como una cosa de pundonor que Borja quisiera hacerlo. Ahora, yo hablando de la corrida, lo que no me parece de recibo, de verdad lo tengo que decir, es los toros que salieron. ¿Por qué digo esto? A mí los toros que den pena, o sea, es que dieron pena toda la corrida. Yo, el ver esos animales, porque claro, yo cuando veo un toro no digo animales, yo digo un torazo, yo digo un... Pero cuando veo esos animales caerse, que no podían con su alma, que no, es que no podían, y que encima no tuvo la suerte, Borja, de hacer acoplarse de alguna manera o de matar súper bien para que no se hubiese notado. Es verdad que algunos toros lo mató, pero todo era un despropósito. O sea, es que todo, o sea, yo no recuerdo de decir, bueno, sí, recuerdo un par de banderillas de Fernando Sánchez, Sí, bueno. por recordar algo, por decir algo. Pero eso no es de una corrida que estamos hablando de 6 toros, en este caso 9 toros. Bueno, sí, voy a mencionar una cosa que yo eso sí que lo quiero recordar siempre. Y es Álvaro, el hijo de Florito. Porque realmente este San Isidro ha estado muy bien. Y concretamente en esta corrida, que tuvo que cambiar muchos toros y toros al corral, veo que lo hace de una forma sutil, que se mueve muy bien por el ruedo y que me gusta mucho ya no decir el hijo de Florito, sino decir Álvaro, bueno, pues eso, que está ahí porque se lo va ganando día a día, que no lo tenía fácil en estrenarse en un San Isidro y encima con tanto toro que se ha devuelto al corral. Eso es lo que me llevo en recuerdo de In Memoriam, porque no quiero recordar a un Borja derrotado, que no ha podido hacer nada, que dio una vuelta al ruedo y no ha podido hacer absolutamente nada más con 6 toros. Y bueno, y luego voy a citar a los sobresalientes Álvaro de la Calle y Salvador Ruano, que estuvieron ahí también, pero que tampoco se les vio. Eso es lo que me quedo con la corrida In Memoriam, que la recordaré siempre. Bueno, pues yo creo que la corrida In Memoriam se nos va a ir de la memoria. Bueno, ya se nos ha ido, ¿no? Porque es que no vamos a poder recordar más que la encerrona. La encerrona ha sido la de la empresa, la de Plaza 1, a un torero emergente, que ya a partir de ayer, pues no va a ser tan emergente. Pero yo, Santiago, yo sinceramente, yo la encerrona, como dice María, yo no la veo del torero. El torero ha sido el que ha decidido. Hubiera sido una encerrona si el torero no hubiera conocido los toros. El veedor suyo ha visto los toros no una vez, 17. ¿Me entiendes? Él dijo que sí, que quería torear los 6 toros él. O sea que a mí la encerrona la veo al público. Eso sí que es una encerrona para el público. ¿Entiendes? Porque te estás tragando una cosa que bueno, que tampoco es tanta encerrona porque podían haberla no cogido perfectamente. No la coges. Esa corrida, y entonces... Perdona, Curro, esa corrida era fuera de abono, ¿no? Por eso, era fuera de abono. Sí.
Es fuera Sí, de sí, abono, era igual que la del día 14, que es la de la Era igual. beneficencia. Entonces, tampoco es una encerrona al público, pero bueno, es un evento de mal gusto llevar allí a 22.000 tíos y encontrarse con lo que no, con lo que se encontraron. Yo, por suerte, ese día me dolía muchísimo la espalda y gracias a Dios no fui. Porque si encima voy como estaba con la espalda y me chupo ese marrón, yo os digo sinceramente que a lo mejor estaría un poquito más caliente de lo que estoy. Y yo insisto, a mí esa corrida vista por televisión no se me va a olvidar jamás. No sé qué pensarán los que han estado allí o los que habéis estado allí, porque eso fue lamentable el cómputo global de la corrida. O sea, señor Vitoriano del Río, si usted no tiene toro para Madrid, creo que debe tener usted la dignidad para decir que no voy. Y señora Conchita, piénsese mucho lo que está haciendo con su ganadería. Porque en 4 años se carga usted, con 4 años así se carga usted esto. Esa es mi humilde opinión. Y lo siento por Conchita, porque creo que es una gran persona, ¿entiende? Y no se merece lo que le está pasando. Entre comillas, no se lo merece porque aquí enjuiciamos lógicamente la actuación de la gente, no a la persona en sí misma. Punto final. Yo defiendo el honor de todos ellos, sin lugar a dudas, mientras no se demuestre lo contrario. Yo no estoy juzgando a la persona, yo estoy juzgando al ganadero, como es lógico, sí. Como ganadera. Vale. Creo que no está haciendo bien las cosas y creo que se está equivocando. Estoy contigo. En cuanto a la palabra encerrona, entiéndeme, lo he dicho en el sentido peyorativo del asunto, sabiendo exactamente lo que decía. Joselito toreó 20 corridas en solitario, Joselito el Gallo. 20. Sí. 20. Muchas de ellas al finalizar la temporada, porque ya estaban como ahora los diestros. No, es que no puedo ir a Madrid en otoño porque es que estoy muy cansado de toda la temporada. Joselito toreaba 100 corridas con los medios de transporte de 1910 y tantos, entiéndanme, y al final de la temporada en Valencia, pues mira, una de Contreras, una de Miura, una de Guadalest, lo que fuere, quiero decir, y así durante años, pues terminaba en muchas ocasiones su temporada con alguno de esos festejos en solitario. No eran encerronas. Y de Pablo Romero, eran corridas Rafael, en solitario. y de Pablo Romero. Y solía salir triunfante de aquello. Y de Pablo Romero, pues, Rafael, ¿eh? Sí, no. Pues algún que otra figura actual debería de repasar la historia, que en otras cosas la repasa la historia de Joselito. O la de Ignacio Sánchez Mejías, que la corrida era en memoria. Probablemente la mayor parte de la gente no sepa ni por qué lo han puesto este año 2026. En 1926, ¿qué pasó? Yo por decir algo bonito, que hombre, pero vamos a ver, lo puedes poner en el 91, que es el centenario de su nacimiento, en el 34, 1934, que es el centenario de su fallecimiento. O bueno, pues venga, dado que está muy ligado a la generación del 27 y que, bueno, pues ha escrito también no solo 2 obras interesantísimas de teatro donde mete el psicoanálisis, sino también, bueno, pues una novela y distintos escritos periodísticos y dio una conferencia soberbia en Nueva York. Vale, pues venga, mételo en el 27, que para meterlo dentro de la generación y darle un lustre, digamos, intelectual y literario al mundo del toreo. No, en el 26. ¿Por qué? Yo creo que es el único nombre que se les ocurrió. Pero bueno, yo creo que fue porque... Algún ilustrado, Rafael. El ministro de Incultura que tenemos tuvo la feliz idea de quitarle el nombramiento que se le hacía este año en el homenaje. Pero bueno, como tengo cerca a mi mujer y sé que lo oye, en 1926 el Premio Nacional de Literatura se lo dieron al abuelo de mi mujer por un ensayo precisamente sobre Góngora, Luis de Góngora, que luego fue, digamos, el punto de partida para el nacimiento de toda la generación del 27. Entonces ocupaba solo el cargo de director de la Menéndez Pelayo y había creado los cursos de verano de Santander. Bueno, a mí me gustaría destacar también... No tiene nada que ver con los toros, ¿eh?
cómo trabajó Daniel Duarte en su momento, que lanceó, Sí, señor, estuvo bien. hizo cosas muy bonitas y dándole una distancia y unos terrenos a los toros, que yo creo que ese es uno de los mejores subalternos que tenemos hoy en el mundo del toro. Bueno, hay que decir que los subalternos este año, en líneas generales, han estado como deben de estar los subalternos. Sí. Sí. Así Sí, que dentro de todo. Es decir, ha habido muy buenas lidias, ha habido buenos pares de banderillas. Para mí hay uno sobresalentísimo. De Iván García. Superior. Pues no, Ángel Otero. Exactamente. Bueno, también tienes toda la razón. Sí, sí, El eso fue tercer par cumbre. que puso por los adentros, uno de los últimos días, se jugó literalmente la vida porque el toro se paró y le esperó. Y fue un par entre los pitones, pero entre los pitones. Es decir, sobresaliéndole, yo creo que por cada lado del cuerpo un pitón. Sensacional. Bueno, pues ya tenemos los premios que ha otorgado el jurado de Plaza 1. Un jurado, bueno, pues como casi todos los de los premios, ¿no? Que barren siempre para casa. Para la casa, vamos, que los invita a la cena y a los toros para que puntúen. Santiago, Triunfador de la feria, Santiago, un matiz. Talavante. Un momento, ahora Santiago. Cuando termine, Curro. Mejor faena para 4 toreros. ¡Hala! Talavante, Castella, Urdiales y Ferrera. Sí. Para que todo el mundo esté contento. Eso es. Mejor novillero, Álvaro Serrano. Totalmente de acuerdo. Sí. Mira. Mejor rejoneador para Diego Ventura. Tampoco lo vamos a discutir. No se acordaron de las 4 cornadas que se llevó el caballo. Bueno, no se llevó 4 porque fueron 4 toques nada más el día de las 2 orejas. El torero revelación para Ismael Martín. Totalmente de acuerdo. Mejor estocada para Diego Urdiales. Sí. Bueno. Como subalterno a caballo se ha premiado a Espartaco. Y a pie a Iván García. Mejor ganadería, Juan Pedro. Discreto. Qué vergüenza. Bueno. Qué vergüenza, Dios mío. Perdón. Y mejor toro, Cantaor de Victoriano del Río. Ahí sí estoy de acuerdo. Bueno, otra cantada, pues yo no estoy de acuerdo. Mejor banderillero también Iván García. Le han dado el mejor brega y mejor banderillero. Sí. A las 2. Sí. Claro, pues podrían haber cambiado, igual que los premios. Esto no tiene sentido. Es decir, los premios de la empresa obedecen lógicamente a intereses propios de una empresa taurómaca, punto final. Y tampoco hay que llevarse ni rasgarse las vestiduras. Me gustaría saber la composición del jurado para felicitarles uno a uno por su magnífico trabajo en la elección de los premiados y sobre todo para conocer cuál es el criterio que les mueve a la hora, por ejemplo, de escoger como mejor corrida a la de Juan Pedro, que es una cosa verdaderamente sorprendente desde cualquier punto de vista, porque desde luego si ha habido una corrida encastada, interesante, con buen comportamiento en términos generales y sin ser la fiera corrupia, para que no se asuste nadie con los albacerradas, por Dios mío, fue el torero. Punto. Claro. La corrida del torero pues fue una corrida interesante que cumplió en casi todos los tercios y que, bueno, pues dio espectáculo y nos divertimos aquella tarde fenomenal. Pero por lo visto se les ha debido olvidar y, claro, Juan Pedro, la familia de los Domecq sigue siendo la familia de los Domecq y punto final. En cuanto a la estupidez, porque es que no sé cómo catalogarlo, de nombrar 4 triunfadores a la mejor faena y olvidarse de Román, hombre, por Dios, o sea, ¿de qué estamos hablando? Ya no te digo que el triunfador se lo den al que corte más desechos auriculares, más casquería, en definitiva, que eso interesa al aficionado poquísimo.
Pero mira, hombre, vamos a ver, que ha cortado dos orejas Rafael, en un mismo toro y ha matado recibiendo. podían De haber dado Vitorino, como, además. De Vitorino. podían haber dado como triunfador de la feria a los dos, a Talavante Bueno, claro, pues y a Román. sí, hombre, para Por el comparar, mismo número. la empresa y sobre todo Simón Casas está para comparar a su torero con Román. Vale. Hombre, pues eso es lo que deberían de haber hecho. Y luego, en cuanto a la mejor faena, pues poner a 4 toreros, pues podían haber puesto a 5 ya. O a 10. Claro. Ya puestos a todos los que apoderen, todos los que están alrededor de aquello. Claro. Empezando por el hermano de alguien de la empresa, siguiendo por Simón Casas y así sucesivamente. Pues hay muchos intereses creados. Si yo tengo luego que contratar a mi torero en tu plaza, pues oye, habrá que echarle una manita también a la hora de premiar. En fin. Bueno, espero que los premios sean de plástico y punto puro final. Teatro. Pero vamos, que yo los premios siempre los he entendido para dar prestigio a una feria. Y un premio que lo que hace es desprestigiar una feria, mejor que no hagan, que salgan totalmente. Vamos, que no se den los premios. Ustedes que no. Pero vamos, indudablemente, el ganador de todo esto para mí ha sido Román, luego ha sido Diego Urdiales y por supuesto Sebastián Castella. Ese sería mi orden, ¿eh? Ese sería mi orden y sin lugar a duda el mejor para mí ha sido Román con mucha diferencia, ¿eh? Sin ver si es vitorino o no vitorino. Que también nos olvidamos de una corrida muy importante que echó el Conde de Mayalde, muy interesante, ¿eh? Que muy estamos, interesante también, sí señor. Yo la he destacado también, no ahora, pero... Y en la que cortó Román una oreja, en esa corrida. Claro. Tan interesante. O sea, Román por tanto, claro, no es lo mismo. Pero se han olvidado de él a la hora del triunfador. Sí, pero claro, pero no es lo mismo cortarle 2 orejas a un toro de Núñez del Cubillo, o Núñez del Tufillo, porque esto ya da olor, que cortarle 2 orejas a un toro de Vitorino Martín. Por cierto, he mencionado al principio una serie de corridas de toros, pero no os olvidéis de las 3 novilladas. Las 3 novilladas han funcionado, ¿eh? Tanto la de Mayalde tanto la de Monte Alto, a mí me gustó muchísimo la de Monte Alto. Sí. La de Fuente Imbro ha sido la que menos me ha gustado a mí de las 3, ¿eh? Sí, pero funcionó dentro de lo que cabe. O sea, vale, bien, no fue una gran novillada. Pero bueno. La de Monte Alto extraordinaria. Monte Alto y Mayalde. Y la de Conde de Mayalde fue un pedazo de novillada, ¿eh? Pero un pedazo de novillada. Sí, sí. Eso se movió como... Bueno, pues y encastado. Esos son los premios. Y Álvaro Serrano estamos todos de acuerdo. Es más, para mí, junto con Román, los triunfadores de la feria. Desde luego. Y Puerta Grande, desde luego. Bueno, por supuesto que sí. Bueno, se ha celebrado el Corpus en Granada. Una feria venida a menos en los últimos años, que la sostiene David Fandil Alfandi, que triunfa feria tras feria, y la verdad es que con una corrida también iba Morante de la Puebla, con una corrida de Álvaro Núñez. Una corrida que... Pero no fueron de Miura, entonces. No, de Miura no. La de Miura la echaron para atrás los veterinarios. No tenía corrida para Granada, por eso no ha ido. Entonces, bien. Con un cartel de Morante, que cortó un apéndice, el Fandi, que cortó 3, 1 y 2, y Pablo Aguado, que cortó 1 y 1. Pero una corrida descafeinada, una corrida light, una corrida que no existió el tercio de varas, y por tanto faltó el condimento principal, que es el toro. Pero bueno, la plaza se puso el no hay billete, el público loco de contento, y ¿qué quieren ustedes que les diga? Yo no me voy a cabrear
por eso ni mucho menos. Y luego No. hay que destacar también la actuación de Juan Ortega, que salió a hombros, lo tenía olvidado y yo me alegro de que lo haya recordado junto a Pablo Aguado en esta feria, ¿no? Y el Fandi. Eso es lo más destacado. Diego Ventura también cortó 4 orejas, triunfó y salió por la puerta grande. Y dicho esto, la corrida del Corpus de Toledo. Otra corrida que bueno, con los toros de Salduendo, pues tampoco dio el juego apetecible. Pero claro... Es como le llamo yo, los toros de Salduendo. De Saldo. Vamos a llamar a las cosas por su nombre. Es decir, ¿fueron toros? O novillos. Bueno, se anunciaban como toros. Ah. Lo que pasa que últimamente nos están cobrando jamón de pata negra y nos están dando mortadela, que también Sí, pero está vamos. buena cuando hay hambre, pero no es lo mismo económicamente. Y eso es lo que están haciendo en la mayoría de las ferias. Carteles de relumbrón con toros y equipos gubernativos y de presidencia de verbena. Pero Si esto te es lo lo digo, que te lo quiere estoy el diciendo. público. Toros de Saldoendo. Saldoendo. Sí, Salduendo. sí. Del saldo. De Saldo. Salduendo. ¿Qué, Pues sí. ¿qué Bueno, opináis? no sé, yo Pero si es que, mira, en el momento que ya el cartel está falsificado, falsificado en el término de que os voy a decir, que no pone Festival Taurino, sino que pone corrida de toros, ya es que no puedes hacer un comentario de un festejo. Porque si fuese un festival lo entiendo. ¿Me entiendes? Igual que lo del Corpus Christi de Sevilla, eso es vergonzoso lo que se vivió allí. Vergonzoso. O sea, es que automáticamente ese señor consejero tenía que haber dimitido, haber totalmente anulado el nombramiento de los veterinarios y me cargo a los 3 presidentes que hay allí. Que Sí, me los hombre. cargo automáticamente. Iba a dimitir cuando el maestro Morante le brindó un toro cariñosísimamente en Granada. Yo espero sinceramente que no siga el mismo delegado gubernativo en Sevilla. Por mi bien, sobre todo por mi bien. Ya puesto en plan egoísta. Pero vamos, es que es vergonzoso que estén nombrando gente con unas puntuaciones que es que, madre de Dios hermoso. Madre de Dios. Vamos a ver, el nivel de exigencia en todos los sentidos en este país, por desgracia, ha caído muchísimo. Es más, cuando Pero si cae Madrid, Rafael, hablamos perdona, directamente de Rafael, corrupción. si cae Madrid, si lo llevamos hablando todo el año, si cae Madrid, cae todo. Si es que va a caer todo, como el efecto dominó. Claro. Si es que Pero estamos viendo perdona, es toros que en ya lo Madrid dijo Ortega y rechazados Gasset, en no se puede Sevilla. conocer la historia de España sin conocer la historia de los toros. En este caso, el estado de la fiesta taurina está como el estado del país. Es decir, bueno, pues Sí. en una decrepitud En declive. moral y ética absoluta. Entonces, bueno, pues aquí todo es bueno mientras a mí me dé de comer, punto final. La mayor parte, digamos, de los medios de comunicación social, no me refiero, lógicamente, a los que puedas entablar a nivel privado, sino a los grandes diarios, a las televisiones y a las radios, bueno, pues lógicamente son la voz de su amo y punto final. Tienen que decir lo que tienen que decir. Se excusarán, como lo ha hecho conmigo un buen amigo, pues diciendo que es que, hombre, ellos tienen que hablar para todo el mundo, que hay gente que no sabe nada de esto, cosas de esas, sí, pero les puedes hablar de eso mismo sin necesidad de falsear la realidad. Es decir, si la espada cae baja, no digas que ha sido un gran estocadón, ni cosas de estas. Y punto final. Si no pasa nada, por decir la verdad. Y después podrás cantar otras alabanzas, y si no puedes cantar alabanzas, pues hablas de Ignacio Sánchez Mejías, aunque sea en el año 26. Bueno, 26, pues da igual. Efectivamente. Pero por desgracia ese es el nivel. El público no está aprendiendo absolutamente nada. Cuando nos hicimos aficionados, muchos de nosotros, bueno, pues había una panoplia de periodistas con distintos criterios, pero que podían leer y de cada uno podía sacar alguna cosa, porque yo todavía me acuerdo incluso
de la buena época de Zabala, que Zabala padre, claro. Vicente Sí, Zavala. sí. Y aunque luego degenerase en lo que acabó, por desgracia, pero tenías a Navalón, tenías a Carlos de Rojas, tenías a Vidal, tenías a Cayol en el Ya, mire, a Donaire en el Alcázar y a Pepe Boloix en el Mundo Obrero, por poner extremos. Y de todos podías sacar algo positivo, porque todos tenían más o menos criterio, y desde luego eran libres e independientes. Eso No, ha pero, desaparecido. y La además, formación, por Rafael, lo el tanto, de mismo los nuevos criterio públicos todos los se días. basa en los medios radiofónicos, televisivos y escritos generalistas. Y de ahí no vamos a sacar nada. Porque si te mueves un poquito, te cesan o te mandan a las noticias generales. No te Pero sacan Rafael, en la sí, foto. ¿cuántas Eso es veces lo hemos así. hablado en este medio? Cuando Eso es así. en un sector, en un sector está la base, los 4 pilares del sector, basado en 4 papaniaguaos, esto es muy complicado de salvarlo, ¿eh? Esto es Claro. muy complicado de salvarlo, porque una cosa es, no hay cosa peor en la vida que las medias verdades. La vida no se puede ir con medias verdades. ¿Por qué? Porque al final te engañas a ti y engañas a la gente. Y más los que escriben en medio de cierta relevancia, no me parece lógico ni ético engañar a un señor que está comprando un medio de comunicación y lo único que le está falseando la verdad. Creo que eso es muy peligroso para la tauromaquia y tendrá sus consecuencias. Porque esos señores que tú has nombrado, tanto Vidal, todos esos críticos taurinos, Navalón, que tenían criterio, pero era el mismo criterio para el lunes, para el martes, para el miércoles, para el jueves, para el viernes, para el sábado y para el domingo. Era un criterio único en sí, en él. Bueno, No se me han variaban olvidado los criterios. algunos, Carlos Ilián, Bueno, Javier Villán, bueno, en Javier fin, Millán, sí, había sí, más, sí, sí. todavía libres e Sí. independientes, con los que Rafael, he tenido trato de más. había 12 o 15 medios, 12 o 15 críticos taurinos con una solvencia y una independencia y con una fuerza de pluma, porque tampoco te puedes olvidar al padre del de Albacete, Hombre, Juan Posada, por ejemplo, también, que había sido torero, pero tenía mucho criterio. A exactamente. Barquerito, Tenía, tal. tenía una forma de Bueno, ver pues el toro oye, desde el punto de vista de torero, pero era un señor que tenía criterio. Y a mí un señor que tiene sí. criterio me merece todo el respeto, Rafael. Yo lo que no admito es a un señor presidente o a un señor crítico que hoy como torea fulanito y me ha dado 2 entradas, chas. Hoy como torea menganito y me va a invitar a un tentadero, chas. Eso es lo que no debe ser. Lo que se llamaba, y en aquellos entonces lo decía Navalón, el taurineo. Taurineo en esto no es. Bueno, ¿Entiendes? pues Taurineo nunca. hasta aquí el programa de hoy. Daros las gracias a los tres y a ustedes, señoras y señores, agradecerles una noche más la atención prestada y emplazarles para el próximo viernes, si Dios quiere y ustedes lo desean. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches y señores. muchas gracias a ti y a los oyentes. Muchas gracias.